Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Una vez más, bienvenido a tu canal. Muchísimas gracias por estarnos sintonizando una vez más. En esta ocasión te traigo un estudio muy corto, pero muy profundo, que sé que te va a ser no solo de utilidad, de edificación, sino que va a alimentar esa parte espiritual de tu alma que a veces tanto se requiere debido a las cuestiones del día a día en nuestra vida y que no logramos encontrar una respuesta. Hoy puede que tú la tengas, puede que este estudio sea precisamente para ti. Y bien, este estudio lo he nombrado la oración que te conecta directo con Dios. Pero antes de comenzarlo quiero dejar algo muy claro para empezar. Primero que nada es un punto de vista totalmente judío, totalmente hebreo, por el cual siento mucha admiración y respeto, y he de compartirte que dentro del judaísmo hay muchas líneas también de comprensión, de ideología como las tenemos en el cristianismo. Entonces, el hecho de que yo te hable aquí de algo no es la única verdad, esto se complementa con más situaciones, pero es una parte del rompecabezas, como bien te he comentado. Así como hay más de 3.500 denominaciones cristianas, también en la ideología judía es bastante confuso porque todos queremos tener la verdad y todos apostamos por esa verdad que es nuestra verdad. Entonces te presento solo un ángulo de este gran rompecabezas. Bien, antes de comenzar quiero explicarte algo muy curioso que me estaba ocurriendo hoy en la mañana. Fíjate que estaba viendo un programa, se llama Clio por Canal 4, y no sabía verdaderamente si molestarme, reírme o ponerme a orar. De verdad no es posible, desde el punto de vista para ti que estudias Biblia, para ti que estudias Cábala, la Torá, que eres una persona instruida en la palabra de Dios, te das cuenta lo que significa que hay el día de hoy tiemperos. Sí, tiemperos, ¿qué es eso? Bueno, es una persona que se dedica a llevar ofrendas, ritos, sacrificios y hablar del temporal que se viene conforme a lo que se ve en el volcán Popocatépetl, y que todavía clavan cruces, les hacen oraciones, les bailan, les llevan ofrendas, y dices tú, santo Dios, de verdad se queda uno sin palabras ante este tipo de situaciones. Entonces, para todos nosotros y para todas esas personas que también, igual que nosotros, están en busca de la verdad, hoy les traemos una pequeña parte de esa verdad para podernos conectar un poquito más rápidamente, de forma concisa, con el Creador. Y bien, vamos a abordar este tema iniciando por lo siguiente. Hay otra parte que principalmente a mí me parece un poquito incongruente y no te sé decir la verdad, si es por ignorancia o es por alguna especie de control, de ejercer dominio, de, de control mental, más que nada de control mental. Y esto lo relacionaría yo mucho con la intelectolatría, que tantas veces te he mencionado esta palabra. ¿Por qué? Porque muchos hermanos muchísimas veces no comprenden o no entienden, ya están tan perfilados en una línea doctrinal, que si te va mal es por tus pecados, que si estás mal es por tus pecados. Y no entendemos que hay pruebas, que depende de factores y de circunstancias. Y se aferran mucho a textos así muy fuertes que te dicen, es que la paga del pecado es la muerte. Sí, sí es cierto, es verdad, pero es un contexto muy amplio de explicar. El hecho de que ahorita te vaya mal, me tuerzo un pie, me caiga, no tenga, si tenga, no tiene que ver directamente con que esté pecando o con los pecados de mis antepasados. Es un punto largo y complejo de explicar, pero es una triste realidad, ¿no? Que nos hemos encerrado tanto en la intelectolatría, que de verdad es inconcebible, ¿no? Como hay una cuadratura. Entonces, el día de hoy vamos a iniciar por esa parte, antes de entrar directamente a esta oración que nos conecta con Dios. Precisamente esa parte, ¿no? Que muchas personas utilizan, por ejemplo, Mateo 18:20.
porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, imagino conoces el texto, ¿verdad? Bien, entonces así de que acuérdate, donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él en medio, ¿eh? Y muchas veces no entienden esa parte o lo quieren llevar a otro lado del ángulo. ¿Por qué? Porque, ¿qué quiere decir esto? Hay una comunidad, pueden haber 2, 3, 10, 100 personas más, en una sola dirección, en comunidad, pidiendo por una sola cosa. Y efectivamente, ahí está Yeshua, ahí está el Espíritu de Dios. En la comunidad, en la unión, porque aunque tengas 10,000 personas en tu iglesia, si no hay unidad, no está el Espíritu de Dios. Entonces, primero que nada es esta parte, ¿no? Entender dónde está el Espíritu de Dios. No tiene que estar en la multitud. Ahora dice Mateo 6:6. Si lo anterior aplicara, entonces Mateo 6:6 nos dice, pero tú cuando ores, entra en tu cuarto. ¿Recuerdas esas frases? Ora a tu Padre que está en lo secreto y Él te recompensará en público. Pregunta, entonces si yo entro y oro en soledad, ¿mi oración no vale? ¿No me escucha papá? ¿Porque no hay 2? ¿Porque no hay 3? Bien, ahora, vámonos al tiempo de nuestro Yeshua bendito cuando enseña en Mateo 6 del 9 al 14 el Padre Nuestro. Creo que todos no lo sabemos, ¿verdad? Entonces, hay algo bien importante, por algo se le conoce como la oración modelo. También nuestros hermanos judíos la conocen, esta oración modelo. Y fíjate qué preciosidad, porque a pesar de todo lo que encierra, que ya un día hablaremos de ello desglosadamente, al final no te dice nuestro Cristo bendito, en mi nombre, no te lo dice Él. O sea, nada más te dice amén. No te dice en mi nombre, no sé si me explico. Ahora, ¿qué pasaba antes de que nuestro Cristo bendito viniera? Antes de que se presentara, antes de que se hiciera carne, de que se hiciera hombre. Vamos a dejar un poquito más claro esto con el Salmo 40, verso del 1 al 8, que dice, yo puse mi esperanza en el Señor, y Él inclinó su oído, dice el rey David. Entonces, ¿me escucha o no me escucha? Porque la palabra es clara la palabra y dice que reclina su oído para escuchar la oración. Sabemos que hay muchas cosas de por medio y ahorita te las voy a explicar un poco más desglosadamente. Pero, ¿me escucha o no me escucha Adonai? Ahora, Juan 14:13 dice, y todo lo que pidas en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado. Todo lo que pidas en mi nombre. ¿Dónde viene ya? En Juan, uno de los evangelios. Por eso es que siempre, siempre todos los cristianos, cuando cerramos una oración decimos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Porque aquí están las nuevas. Es parte de un todo. Pero fíjate, todavía hay una clave mucho más alta. Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será dado. Todo lo que queráis. ¿Tú sabes lo que conlleva permanecer en Yeshua? Estamos hablando de una cosa de un nivel altísimo, en santidad, en comunión, en oración, probablemente hasta en ayunos, y en todo lo que conlleva la espiritualidad, el conocimiento de la palabra de Dios. Es algo altísimo. De verdad, pocas gentes lo logran. Mis respetos para todos esos rabinos, pastores, maestros, que en verdad lo hacen y llevan al pie de la letra estas palabras. Pero es muy cierto. En algún momento te lo explicaré en otro estudio muchísimo más amplio y más profundo, que nuestro Cristo bendito no fue el único que hizo milagros y portentos. También podemos hablar del profeta Elías y de tantos otros profetas como Eliseo y demás, que con la palabra o con el tocar, pero hay muchísimas claves. Entonces también fue que por eso nuestros hermanos judíos le confundieron,
¿Por qué? Porque ya otros profetas también hacían milagros y otros rabinos. Pero bueno, es parte de este tema, solo quería tocarlo. Vamos a entrar de lleno y dice así: hermanos, iniciaremos con unas simples preguntas. ¿Ustedes rezan u oran? ¿Cuántas veces al día? ¿Ustedes sienten que su oración funciona? Es decir, cuando ustedes rezan u oran a Dios, ¿eso ocurre? Lo que le estoy pidiendo. Ese es el tema del día de hoy, que es verdad que a veces funciona y a veces no. Ahora veremos del por qué y se les compartirá mucha sabiduría de los sabios de la Kabbalah. ¿Y qué es la Kabbalah? Si nunca lo habías oído o tienes una mala idea de esta, bien, es solo el estudio profundo del Antiguo Testamento, que es la Torá hebrea, a través del cual se sacan los misterios y los secretos que están codificados. Porque la Torá hebrea, el Antiguo Testamento, tiene varios niveles y ya te hablé de ellos en el estudio, quién fue Melquisedec y su orden hoy día. Tenemos el primer nivel simple que se le llama Peshat en hebreo, que es a nivel literario como una historia que se cuenta. Y en su totalidad son 4 los niveles de entendimiento, pero el nivel más profundo se llama Sod, que quiere decir secreto. Así es como empiezan a salir sabiduría, códigos que nos ayudan a entender este mundo y nos ayudan a saber cómo vivir. Y como al fin y al cabo, ser más felices. Por eso hoy les daré este tema tan importante que es la tefilá, que en hebreo tefilá quiere decir rezo u oración, y las oraciones o rezos hebreos en general se les designa con 3 tipos de rezos. Uno es el rezo de Moisés, así se le llama, es un tipo de rezo que su origen está en el libro de Deuteronomio, en Deuteronomio 3. Te lo recito primero en el original, como ya nos acostumbramos en estos estudios en hebreo. Baet Hananena el Adonai beet Aul Emor. Dice Moisés, le rogaré a Dios. En ese momento y ahí comienza a hacer todo un discurso muy importante antes de que el pueblo hebreo entrase en la tierra prometida. Ese es un tipo de rezo. Luego tenemos el rezo de David, por supuesto que hablamos del rey David. Y se refiere a los salmos, que es otro tipo de rezo. Y el tercer rezo es el rezo de los pobres, el rezo del pobre. Y este rezo aparece en los salmos, en el Salmo 102. Más adelante hablaremos de él porque es el tema central. Bien, pon atención para que comprendamos qué ocurre con los rezos que explica la Cábala. Explica que cuando una persona ora o reza, está enviando su rezo a Dios. Por supuesto, quiere que sea directo a Dios, ¿no es verdad? ¿Y qué ocurre? Que ahí nos conectamos de nuevo con un tema fascinante del que se ha hablado bastante, y es de los entes malignos, oscuros, parásitos, que se pegan a nosotros, y uno de estos tipos de entes se alimenta ¿de qué? Del orgullo. ¿Conoces a alguien así? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando una persona tiene mucho ego, mucho orgullo, está generando alimento para este tipo de ente. Entonces, este ente está pegado a la persona y hace que esa persona ya no esté en estado de pureza. Entonces, ¿qué ocurre cuando una persona reza, ora y envía su rezo a Dios? En el camino hay guardianes del cielo. Acuérdate que la Biblia te habla de 3 cielos. Acuérdate quién está en el segundo cielo. Y acuérdate cuando Gabriel bajó a traerle el mensaje al profeta Daniel. Bueno, hay guardianes del cielo que interceptan esos rezos para ver su pureza, santidad. ¿Acaso el rezo es puro o no? Y lo que ocurre es que cuando un rezo sale de una de esas personas que tiene uno de esos entes o demonios parasitarios, ese rezo va a ser interceptado y no va a llegar a Dios, porque a Él solo puede llegar un rezo, una oración realmente pura, es decir, para llegar directamente con Él. Qué interesante cómo nos damos cuenta que nuestra actitud, nuestra forma de vivir, sobre todo nuestra emoción también mezclado
con nuestro intelecto, que son los que generan nuestro orgullo, son los que pueden arruinarnos la capacidad de dirigirnos directo a Dios. Y ahí vamos a recordar lo que quiere decir la palabra Israel. Israel en hebreo se divide en dos palabras, una es Yashar, la otra es El, que quiere decir directo a Dios. Es decir, que el pueblo de Israel es el grupo de gente en este mundo que está en un nivel de pureza que todo sentimiento o toda intención, toda oración van directo a Dios. Ojo. Entonces, ¿qué ocurre con el rezo? El tercer tipo de rezo. Hablamos del rezo de Moisés y del rezo del rey David. Y lo que explica la Cábala es que esos dos rezos pueden ser interceptados por los guardianes. Es decir, que de una persona a veces sí va a llegar su rezo porque no tiene uno de esos entes negativos que está pegado a él. Entonces se hace un rezo estilo rezo de Moisés o el rezo del rey David, que es un salmo. Va a llegar a Dios, pero en muchos casos no. Ahora, ¿qué ocurre con el rezo o plegaria del pobre? El rezo del pobre es el único que llega directo a Dios y que salta a los guardianes también. ¿Y por qué es eso? Vamos a tratar de entenderlo, porque una persona pobre es como que está en un estado que la sociedad nuestra lo mira con mucho juicio, ¿no es verdad? Se le menosprecia, es decir, que una persona pobre, como alguien que vive en la calle u otro tipo de pobreza, es alguien cuyo corazón ya está roto y es como que ya no tiene de qué ser orgulloso, porque es tan pobre que ante los ojos de la sociedad no tiene nada que pueda generar ego. Entonces, en ese caso el rezo o plegaria u oración del pobre ya no tiene ese problema, ya no tiene esos entes y va directo a Dios. Estamos hablando de una pobreza y de una humildad total, física, espiritual, del alma. Qué interesante conocimiento. Y en esta oración te comparto una frase hermosa del famosísimo rabino Nachman de Breslev, quien dijo esta frase. Te la comparto primero en el original hebreo. Ein davar shalem yoter milel shabur. ¿Qué quiere decir esta frase? Quiere decir esta frase, no hay nada más pleno o completo que un corazón roto. Yo creo que a esta lección se refería, que en el momento en que algo nos rompe el corazón, es como que pasamos una especie de humillación, una especie de estado, es decir, pasamos a un estado en el que ya no queda ego, ni queda orgullo, y ese es un momento de mucha belleza, de mucho poder y de mucha pureza. No esperes a que tus fallas o pecados te rompan tu orgullo. Trabaja en ti. ¿Qué tipo de comunicación o rezo funciona cuando uno está en un momento tan delicado, por ejemplo, como una enfermedad terminal? Entonces, por ello el rabino Nachman de Breslev nos dice que no hay nada más pleno que un corazón roto, porque ese corazón roto en ese momento tiene un poder muy grande de conexión con Dios. Y ahora veamos el principio del Salmo 102, que es en sí la plegaria del pobre. Por favor, toma tu Biblia, ábrela en el Salmo 102, porque es bastante largo y no lo leeré todo. Pero aquí al principio hay varios puntos hermosos que quiero compartir con ustedes. Primero, leeremos ahora en español de la Reina Valera. Jehová, oye mi oración y venga mi clamor a ti. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído el día que te invocare. Apresúrate a responderme, porque mis días se han consumido como humo y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón fue herido y secóse como la hierba, por lo cual me olvidé de comer mi pan. Bien, a estas alturas creo que ya sabes cuál es el alimento del alma. Si no lo sabes, te lo comparto. Las letras hebreas. Recuerda, la Torá. Y aquí dice, me olvidé de comer mi pan. Esto también tiene mucho que ver con alejarse de los secretos de la Torá y el no comer ese pan.
Y ahora leamos esto en hebreo, las primeras frases, porque aquí hay varios misterios en el original hebreo que se conectan con otras partes de la Torá que queremos compartirles. Salmo 102 dice así en el original. Una vez más, una disculpa por la pronunciación. Filalani, ki atov velifnei Adonai, ishpoch shicho. Adonai, shmat filati, beshva'ati elechatavo. Altas terpaneja, mimeni beyom sarli, ate elai, osneha beyom ekra, mear anani. Y aquí vamos a conectarnos con una parte de la Torá, porque en la segunda frase dice, no escondas de mí tu rostro. ¿Y qué nos recuerda esa frase? Nos recuerda la porción de la Torá que está en Deuteronomio 31, en hebreo, de Barim Lamed Aleph. ¿Y qué ocurre ahí? Que en esa porción, en esa parashá, Dios habla de lo mal que se ha portado el pueblo de Israel. ¿Y cómo dice la frase? Ba'anohi aser estir panai beyom ha'u al kul arra asher asa ki pana el Elohim jerem. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir, y yo, o sea Dios, habla en primera persona. Ocultaré o taparé mi rostro en aquel día por todo lo malo que habrá hecho, porque se dirigió a otros dioses. En Deuteronomio 31 hay una profecía de lo que va a suceder en el futuro, mostrando las grandes fallas del pueblo de Israel, y Dios va a tapar su cara por pudor, es decir, por no ver los desastres que está haciendo el pueblo de Israel. ¿Coincidencia? Y fíjense que en el Salmo 102 el pobre le dice, no ocultes de mí tu rostro. Es decir, que el pobre quiere que Dios vea todo, es decir, que está en un estado de tanta humildad que ni siquiera quiere que Dios no vea todo lo mal que ha hecho, todos sus fallos, es decir, que está en un estado de pureza, y ahí nos conectamos de nuevo al importantísimo y bellísimo rezo Ana Bejoac, sobre el cual muchos ya conocerán, y recordaremos de la serie de salmos conocida como la reparación general, el muy famoso Hatikun Haklali. En uno de los salmos dice el rey David, lo llama a Dios Aodea Talumot, es decir, lo llama conocedor de misterios. Y la última frase del rezo Ana Bejoac también lo llama conocedor de misterios. Nuevamente coincidencia. ¿Cómo dice la última frase? Primero en el original, después en español. Sheva Teinu, Kabel, Ushmatz Aka Teinu, Ayodea Talumot. ¿Qué quiere decir? Dice, nuestra oración recibe y escucha nuestro grito, conocedor de misterios. De nuevo la última frase de Ana Bejoac habla de un estado en el que el ser humano, esa persona se dirige a Dios con mucho sufrimiento, con un grito, dice, Shema Kateinu, oye nuestro grito, porque está en un estado de desesperación, de sufrimiento, el mismo estado del pobre. Y ahí le dice, Ayodea Talumot, conocedor de misterios. De nuevo, igual que en el Salmo del pobre que lo dice, no tapes tu rostro de Dios, mírame, mírame, porque tú eres el conocedor de misterios. Cuando hablamos de esa expresión que es Ayodea Talumot, conocedor de misterios, hablamos de que Dios es el único que conoce nuestra alma en toda su plenitud y sabe del por qué estamos actuando como estamos actuando. Te lo repito una vez más, porque luego viendo y escuchando no comprendemos. Dios es el único que conoce nuestra alma en toda su plenitud y sabe del por qué estamos actuando como estamos actuando. Por eso es que Dios tiene tanta misericordia y compasión y nos perdona, porque Él conoce todos los misterios, que es el rompecabezas completo de nuestra alma. No solo un momento en el tiempo infinito en que una persona hace un acto que parece ser un pecado, sino que Dios lo ve todo. Por eso es que Dios tiene tanta compasión y perdona, porque entiende la complejidad y lo que está tratando de reparar o el ticún que vino a hacer en este mundo.
Por eso es que así se le llama a Dios, Ayodea Talumot, conocedor de misterios. Entonces, vemos cómo todo se junta aquí. Y lo más importante es entender que este rezo, en este estado emocional del pobre, que primero es un estado emocional de transparencia ante Dios, de humildad, de corazón roto, y como explica el rabino Nachman de Breslev, y le dice a Dios, mírame, no ocultes tu rostro. Está en un estado de tal humildad. Ese rezo llega a Dios y salta a todos los guardianes. Es similar a una ocasión que te expliqué cuando tocas a Dios en justicia, cuando lo tocas en pureza, cuando tocas el borde del manto de Yeshua. Es muy similar. Y en esta ocasión me gustaría comentar acerca de lo que estamos viviendo hoy. Hoy todos sabemos de un grupo de gente que identificamos como los malos, los oscuros, los que tienen planes de hacernos esto y el otro, agendas, ¿no es verdad? Y los señalamos, los juzgamos como que hubiera el mal absoluto y nosotros somos los buenos, ¿verdad? Yo soy cristiano, yo soy bueno, yo tengo el pase directo comprado al cielo. Ajá. Los de la luz, las víctimas, y los otros nos quieren hacer esto y aquello. Creo que antes de estar mirando y juzgando al otro, tenemos que recordar que todo lo que nos ocurre comienza por nuestra actitud, por nuestra forma de ser, porque emoción nosotros irradiamos hacia el mundo. Entonces nos damos cuenta de que cuando estamos con mucho orgullo y mucho ego, primero que entes malignos parasitarios están pegados a nosotros y están siendo una especie de tapón, algo que nos divide de nosotros a Dios, que no nos deja llegar a Dios, recordando el nombre de Israel y Asharel, que es directo a Dios, pero cuando tenemos esos entes impuros, no podemos llegar a Él. Entonces comencemos primero por dejar de alimentarlos, para que no estén con nosotros. Continuemos trabajando en nosotros mismos para llegar a ese estado de pureza de corazón, tal como dice el rabino Nachman de Breslev. Una pureza que equivale a un corazón roto y no necesariamente por sufrimiento. Comprende que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Tratemos de hacerlo de otra forma, porque se puede llegar a ese estado también sin sufrir, pero tenemos que estar conscientes y hacer ese trabajo. Y luego, cuando hagamos eso, ya no importa lo que planeen otros, porque ellos seguro que están trabajando desde el ego, el orgullo, la maldad. Pero si tú estás en un estado de pureza de corazón, vas a ser inmune. Entonces, no te tiene que preocupar lo que hagan o planeen. Recuerda que los cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio y donde hay amor, no puede haber temor. Y el amor lo llena todo. Dice nuestro Yeshua bendito, pero mi Padre que me los dio en mi mano es más grande que todos. Mi hermano, espero que te haya sido de bendición este estudio. Te doy las gracias por tu tiempo. Se aceptan sugerencias. Seguimos en la búsqueda de la verdad. Que Dios te ilumine, que el Eterno te proteja y te doy las gracias. Hasta la próxima. Shalom.